Bueno, supongo que ya el pensamiento ya está listo. Muy buenos días para todos y los que nos están viendo a través de YouTube en casa, un feliz sábado y un abrazo enorme. Y yo tengo que decir algo bien interesante. Bueno, no necesariamente, para mí fue muy interesante. El tema, y voy a hacer un preámbulo del por qué voy a hablar de esto. Me mandaron un micro en la radio adventista 106.3, si no me equivoco, se llama La Voz, en Acarigua, estado portuguesa, Venezuela. Pasan un pequeño micro y siempre me lo mandan y me gusta mucho. Está dirigido por Marta Hernández. Y en esta semana, cuando me mandó el micro, escuché algo que se llamaba, habló un poquito de las habilidades blandas y las habilidades duras. Y mi cabeza empezó a moverse en base a eso. Entonces, ¿qué tiene que ver las habilidades blandas y las habilidades duras con respecto a todo esto? Tiene que ver que ella mencionaba que las habilidades blandas son todas aquellas que tienen que ver con tu personalidad. Y para hacer un resumen, aquí tengo el concepto y las habilidades duras son todas aquellas habilidades o competencias que el ser humano aprende a través de lo autodidacta o a través de estudios educativos para realizar una profesión u oficio. Y ustedes se siguen preguntando qué es lo que pasa. Y me encantó, pero mi mente se llevó a las habilidades blandas. Y saben una cosa, en los últimos años el boom a nivel organizacional, aunque estos conceptos se manejan desde hace mucho tiempo atrás, es en los últimos años donde las grandes organizaciones empiezan a tener un nuevo boom acerca de la situación. Y ahora, para las entrevistas de empleo, parece mentira. Antiguamente, o muchas compañías contratan de acuerdo a las habilidades duras, pero despiden por falta de habilidades blandas. Contradictorio, ¿no? Entonces yo digo, y por eso que ahora muchas organizaciones, valga la redundancia, están tomando en cuenta estas habilidades y estas competencias a la hora de una entrevista. Y entonces ustedes se estarán preguntando, ¿Leviel está hablando de la parte espiritual o de un concepto de mercado organizacional o haciendo un coaching de cómo usted y yo vamos a ir a enfrentar una entrevista? No, estoy hablando de las habilidades blandas y quiero que nos llevemos un poquito y nos dirijamos a la Biblia. Y ustedes me van a permitir unos segundos para abrir algo porque no quiero que se me pase nada. En estos conceptos y mi otro laptop se cerró por falta de... No, bueno, se cerró por falta de haberla, se bloqueó. Pero no pasa nada, podemos ir. ¿Qué habilidades blandas creen ustedes, y quiero que vayan conmigo, creen que ustedes tenemos y debemos desarrollar como personas que las otras compañías mencionan? Hay muchas, hay bien significativas. Y yo, viendo en el marco bíblico, digo, listo, Leviel, esto es lo que vas a hablar en la radio. Porque mi mente empezó a sanar y voy a buscar los versículos donde dice la Biblia que nosotros podemos desarrollar o que todo cristiano debe tener para su vida diaria. O sea, cristiano, hermano, tu amigo, hermano, familiar, compañero que estás donde estés, esto no debe ser un concepto nuevo para nosotros, es parte de nuestra vida diaria. Las habilidades blandas. Yo dije, voy a buscar en los versículos de la Biblia que me recuerdan lo que yo debo mejorar junto con el Espíritu Santo para ser parte de mi vida. Y me vino un versículo muy especial en Mateo, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán
por añadidura. Entonces, dirá, ¿y cuándo le viene? Entonces, resulta que las habilidades blancas en una red de empleo de profesionales muy conocida, hizo un estudio de esas habilidades y mencionó 10. Chicos, compañeros, mencionó 10. Y entre esas está la creatividad, la persuasión, la colaboración, la capacidad de adaptación, la gestión de tiempo. Pero esas son competencias, pero las habilidades más importantes que ven en una persona es la comunicación, cortesía personal y profesional, flexibilidad, integridad, habilidad interpersonal, actitud positiva, responsabilidad, capacidad de trabajo en equipo y ética del trabajo. Y yo, uy, qué maravilloso tema. Yo dije, voy a buscar versículos de cada una de estas competencias. Y resulta que me puse a buscar en Google y yo no puedo decir que esto es mío y que fue una creatividad. No, ya un teólogo llamado Jesús Rodríguez lo había comentado y había dicho habilidades blandas y competencia y la vida del cristiano. Así que vamos a buscar en su teléfono, si tiene una Biblia en mano o en su mente, porque usted se sabe muchos versículos, y vamos a hablar de 5 habilidades blancas nada más para que mi equipo de la radio no esté estresado con el tiempo y podamos disfrutar del repaso de la lección de esta semana. Entonces dice, habilidad de comunicación. Uy, ¿dónde buscamos en la Biblia la habilidad de comunicación? Busque usted conmigo lo que dice Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga en concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le ha dado. Debemos ser asertivos. El cristianismo afirma nuestra identidad como hijos de Dios y debemos aceptar, perdonar y amar. Y cuando estemos alrededor, que la otra persona también pueda sentirse que le comunicamos bien y que la escuchamos bien. ¿Y qué se dice de donde está 1:19? Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. La capacidad de comunicación, habilidades tan maravillosas que podamos ver, la capacidad de trabajo en equipo. ¿Qué dice la Biblia? Y estamos hablando de un escrito está. ¿Qué dice la Biblia de la capacidad de trabajo en equipo? Bueno, busque Filipenses 2:3. Nadie hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Siempre somos iguales delante del Señor. Y es maravilloso. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Trabajo en equipo. Y sabes, cuando Jesús dijo que es el mejor líder que ha existido sobre la tierra y que vino a morir por nosotros y desarrolló todo tipo de liderazgo y de comunicación y de trabajo en equipo, dice, id a predicar el evangelio ¿de qué? En equipo de 2 en 2. ¿Y qué dice Primera de Corintios 10:24? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Maravilloso. A ver, ¿y qué tal? Mire, llevamos 2, ya vamos a terminar. Y vamos con la tercera. Dice que aceptación de la crítica. ¿Cuán difícil es aceptar cuando hemos hecho algo malo y viene otra persona a decirnos de cualquier índole? Siempre nos ponemos aprensivos y un poco malhumorados, pero nadie puede decir que sabe su propia opinión. Por lo tanto, dice Romanos 12:16, vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de compañía de la gente común y no pensemos que lo sabemos todo.
Entonces, la tercera característica de esa aceptación de la crítica que tiene que ver con las habilidades blandas que el mundo actualmente vuelve a llevar. La cuarta, toma de decisiones. Jeremías 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sea el bien del hombre un sí sí y un no no. Cuán difícil es tomar decisiones cuando tienes muchas alternativas, pero bajo el Espíritu Santo y guiados por Él podemos ser asertivos. Y no importa que nos hayamos equivocado, porque a veces no comprendemos lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, en esas mismas habilidades blandas que hay en el cristianismo, dice que Dios corrige aun cuando nuestras líneas estén torcidas. Y ¿saben algo que me da paz y tranquilidad? Que Dios perdona aún cuando yo esté equivocado, y resarcir, la palabra resarcir, me rescata de todos mis errores y de la situación. Y bueno, y vamos a terminar con una actitud positiva. Dice, el Espíritu Santo obra en cada creyente de tal manera que da sus frutos en el gozo. Y Filipenses 4:5 dice que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Me encanta este versículo. El Señor Jesús viene pronto y debemos sonreír a pesar de las circunstancias, no de estar abatidos. ¿Cómo podemos? Y yo se los dije que Mateo 6:33 buscar, por eso es que la Biblia vuelve a estar en las grandes organizaciones, los grandes coaches. Ese es un tema como novedoso en las actitudes y habilidades que debe tener todo ser humano, pero para ti y para mí es el día a día. Por eso con razón y en todas las áreas dice, buscar primeramente el reino de Dios. Porque aquellos que caminan con Dios prosperan en todas las áreas, dice tercera de Juan 1:10. Hay muchas habilidades. Amados, sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud y bienestar. Y sé que el que busca el reino de Dios y la transformación diaria, Dios, a pesar de que vivimos en un mundo contaminado y que va a haber muchas disyuntivas, hasta cuando Cristo venga, eso no lo podemos olvidar. No estamos exentos de sufrir lo que este mundo nos ofrece, pero sí, atados de la mano de Dios, podemos vivir una vida diferente y a través de nuestros testimonios poder hablar de ese Dios que cree. Y cuando tengamos dificultades en diferentes áreas de nuestra vida, recordemos todo lo que hemos estudiado y lo que decimos que somos. Y quiero terminar. Es interesante que en la actualidad el carácter que desarrollas y la persona que tú eres en las habilidades grandes, el 85%, el 100% de las habilidades blandas que el mundo busca a nivel profesional, te lo otorga Cristo Jesús. Sea nuestro día comunicarnos con Él, estudiar más con Él y darnos cuenta que lo que el mundo conoce, nosotros ya lo conocemos, pero lo más importante es que lo reflejemos a aquel que nos ha dado la libertad para tener vida eterna. Estamos de vuelta después de esta primera reflexión y Esther, yo creo que tienes ahí una serie de preguntas, reflexiones que te han producido pues el tema que ha tocado Levi, ¿verdad? Sí, porque entre otras cosas, gracias Levi, una vez más por tu siempre refrescante forma de presentar las cosas también y de actualizarlo, porque el tema de las soft skills, que es curioso que en el original les llaman como suaves, ¿no? Más que blandas, esa idea de suavecito. No quise decir en inglés, son muy conocidas en soft skills. Son conocidas, y sí. Hard skills. Yo dije, bueno, con mi mal inglés no quiero dañar los oídos de nadie. Al contrario, es muy curioso porque a veces las traducciones os hacen perder parte del matiz, ¿no? Y es muy interesante que hable también de esa idea, ¿no? De suavidad, es muy curioso. ¿Sabes? Hace poco tiempo leía
al hilo de lo que tú comentabas al principio, del tema del empleo, ¿no? El tema del trabajo. El tema este de que, al parecer, hay una prueba que le llaman la prueba del café, que le hacen a muchas personas a las que les hacen una entrevista de trabajo en, bueno, los headhunters y la gente que trabaja en Estados Unidos en esto bueno, pues búsqueda de empleo, es decir, los que van a entrevistar, las entrevistas de trabajo, ¿no? La prueba del café. Resulta que la prueba del café consiste en que observan a la persona a la que va a hacer la entrevista de trabajo, le ofrecen tomarse un café. Entonces la persona se toma el café y observan lo que hace con la taza del café después de habérselo tomado. Y en general, al parecer, además de tus habilidades profesionales, además de, bueno, pues cómo haya resultado la entrevista, observan si eres suficientemente amable como para decirle a alguien dónde ponga la taza de café o llevarla al lugar desde el que la trajeron, o sencillamente dejas la taza del café suelta por allí, encima de la mesa, porque ya vendrá alguien a recogerla, ¿no? Y eso me recordaba una de las habilidades blandas preferidas, bueno, es algo que a mí me invita a pensar mucho, y es la de la cortesía personal y la cortesía profesional. Muchas de estas cosas, muchas de estas habilidades tienen que ver también con la cortesía, con las maneras, ¿no? Con cuán educados somos, con cómo respetamos el ambiente de trabajo y cómo respetamos también a las otras personas. Y haríamos bien en repasar más a menudo este tipo de habilidades blandas, en desarrollar este tipo de habilidades. Es que cada una de ellas requeriría un sermón entero, cualquiera de ellas. Y podríamos encontrar seguro, como has buscado tú así, de forma muy esquemática, pero hay muchos más, ¿verdad? Muchos textos bíblicos que abundarían en esto del desarrollo de las habilidades blandas y la importancia que tienen. De manera que gracias, porque invita a pensar, a recordar, y nos das una idea para preparar sermones próximamente, ¿eh? Oye, pues voy a hacer una búsqueda de textos, hay una concordancia bíblica con todas estas habilidades. Por falta de mi tiempo, mira, con esto de las habilidades blandas hay muchas perspectivas que tú puedes sacar de eso. Yo saqué 6, apenas pude tocar, yo dije, siempre me paso de tiempo y no quiero hacer eso con la radio. Y lo poquito que pueda transmitirle, que quede. Es la iniciativa que busquen con respecto a esto, porque eso es lo que nosotros debemos mejorar cada día. Mira, hay muchos, porque en mi cabeza se vinieron muchos personajes bíblicos que desarrollaron las habilidades blandas, otros que tenían muchos estudios, muchas, pero las habilidades duras que era lo que persistía en su personalidad. Y es verdad, podemos estudiar, podemos trabajar, hay muchos autodidactas que tienen una capacidad impresionante, pero no podemos olvidar, eso no se puede esconder, porque la habilidad blanda tiene que ver con tu carácter, con tu personalidad y lo que muestras. Y como cristianos debemos cada día tener muchas más habilidades blandas porque ese es el carácter de Jesús. Debemos demostrar a Jesús y quitarnos ese mito o esa fábula que nos han hecho creer en la humanidad, que el que es amable, el que es respetuoso, es el más, no quiero decir la palabra y tengo que buscarla, es como que es no tiene mucha capacidad de éxito. Y también me vino a Abraham, a Isaac, entre sus 2 hijos. Jacob era más tranquilo, era más casero, estaba con mamá y él dijo, este no es un líder, este no puede ser. Tiene que ser el otro, que es un líder, que sale a cazar, que tiene amigos, que tiene capacidad comunicativa. Y se nos olvida que el plan del Señor es reflejarlo a Él. Uh-huh. Y que el autodominio y muchas otras cosas también son, evidentemente, habilidades blandas y hay que desarrollarlas, sí, definitivamente. Sí. Muy bien, ronda de comentarios también y de reacción a todo lo que nos ha comentado Levi también en esta mañana. Me voy al estudio un ratito y luego vuelvo a José Antonio. Vamos allá. Richard, ¿qué se te ocurre? Bien, pues a mí de inicio los términos ingleses no me gustan. Es verdad, creo que nos intentan comer la partida. Parecemos ordenadores con el hardware y el software, con el hard skill y el soft skill. Pero bueno, eso es solo un detallito. Lo dije en español. Sí. Hay habilidades que son imprescindibles. Esas habilidades innatas o necesarias en las cuales nos has mencionado 5, ahora creo que entraremos a desarrollar. Yo estaba viendo por aquí rápido en internet, hay 2 que he visto que me gustaban mucho, motivación y paciencia. Yo creo que esas 2 son muy importantes a nivel cristiano. En la motivación, por qué hacemos las cosas, el tener claro por qué y para quién, ¿vale?
si las hacemos para nosotros o las hacemos para nuestro Señor. Eso marca nuestro cristianismo, en esa motivación. Y la paciencia. A veces yo creo que esto es lo que le falta a la sociedad hoy en día. Queremos las cosas al momento y ya. Bien. Y con Jesús las cosas no son al momento y ya. Las cosas son en el tiempo de Dios. Entonces, dentro de esas habilidades, que es verdad, nos has invitado y yo rápido me he ido a leer y hay un montón de ellas, un montón de cosas para desarrollar muchas. Es un tema muy amplio. Me han gustado estas dos mucho. Dentro de esas habilidades blandas que tenemos que desarrollar, que tenemos que cultivar en nuestra vida, la motivación adecuada, que es importante como cristianos tener una motivación adecuada. No consiste simplemente en hacer las cosas porque si la motivación es errónea, los resultados van a ser erróneos. Y el ejercer paciencia. Necesitamos tener paciencia para adaptarnos a los tiempos de Dios, para adaptarnos a su reloj y, bueno, no estar ansiosos por lo que va a ocurrir, sino confiados en que las cosas ocurren siempre dentro de su tiempo. No he mencionado las que tú ya has dado porque como las has desarrollado también, por no repetir sobre lo mismo, así que por eso hago ese pequeño aporte. A mí me encantó, Richard, integridad, que También, no la mencioné. sí. Integridad, y hay versículos que hablan de la integridad, esa me encantó. Bueno, es que son muchas, pero estas las desarrollé rápidamente. Y porque yo tenía dos temas, decía, ¿me voy por este o este que es totalmente nuevo? El otro ya lo tenía hecho y dije, bueno, Señor, ayúdame y en otra oportunidad, en otra invitación hablaré del otro y ya lo tendré listo. Estupendo. Vamos allá, Juanfran, ¿cuál es tu reflexión también sobre todo esto? Pues lo que voy a tirar un poco lo que ha comentado Levi, ¿no? Echando mano del Evangelio, donde dice el propio Jesús, buscad primero el reino de Dios y todas las habilidades blandas y duras os serán añadidas. Entonces, en ese sentido, hay que tener también... Está muy bien... Versión Juan Frabla hoy. Sí, no, es lo que se ha comentado, ¿no? Él es un libro apócrifo. Yo siempre tengo con esto un poco de algo de sentimientos encontrados, porque hay que tener presente y que tomar conciencia de cómo nos hemos construido, de los tipos de relaciones y lo que ponemos en juego unos a otros, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de comunidades, cuando hablamos de grupos. Pero siempre tenemos el peligro de hacer que nuestro análisis sea el fin y no el medio para llevarnos mejor. Cuando nuestras iglesias se convierten en talleres de análisis, de habilidades, de todo lo que hacemos, pero luego no mostramos esa empatía en el día a día, no mostramos esa paciencia, esa gestión de los malos rollos, de los conflictos, entonces pues se queda, el peligro siempre es que se quede todo esto en meras palabras. Y Jesús nos está invitando a buscar primero el reino de Dios, a poner en juego esto que hemos comentado aquí y que estamos comentando, y ir un poquito más allá. Y entonces yo lo que voy es, ¿qué es el más allá, ¿no? ¿Qué es el más allá? ¿Qué es el más acá de cada día? Es decir, hablamos de habilidades y podemos decir, mira, para ser un buen cristiano hay cosas que necesitas practicar, hay cosas que vienen más o menos de serie, y que ponemos, ¿vale? Y las ponemos ahí. Y no, pero entonces, y cuando yo me relaciono contigo, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo en mi día a día, yo creo que Jesús nos quiere más sueltos, más despreocupados, más conscientes, porque vamos muy de forma automática, pero más honestos. Es decir, no nos disfracemos detrás y no nos excusemos detrás de que esto es que no lo tengo desarrollado. Nene. Fíjate que pensaba, según estabas hablando, porque a veces decimos tenemos que desarrollar habilidades, como que fuera algo que tenemos que adquirir. Puesto. Y justamente yo pensaba en cuando Dios me dice que tengo que ser así, es porque en mi ADN lo tengo. A lo mejor lo tengo oculto, oxidado, pero Dios me creó así. Dios me ha creado con motivación, me ha creado con capacidad de trabajo en equipo, me ha creado... Claro. Es verdad que luego sobre ese diseño original de Dios le vamos metiendo capas, ¿verdad?, que van tapando lo que Dios ha hecho. Pero si Dios me lo pide es porque necesita que yo rescate algo que no es extraño a mí. Todos
tenemos capacidad de ser pacientes, amables, de trabajar en equipo, de ser asertivos. Todos tenemos esa capacidad. Yo iba por el lado, perdona Richard, que a lo mejor no me he explicado bien y quiero también la opinión vuestra. Es que a veces el riesgo es convertir las iglesias en el departamento de recursos humanos, de que tenemos tantas áreas en nuestras comunidades. No, es que para el tesorero, es que para el que se ocupa de los pobres, es que para el que se ocupa de los niños. Y muchas veces yo lo que me gustaría es alguien que se ponga en las manos de Dios. Porque yo vuelvo siempre a lo mismo. ¿Qué valgo yo? ¿Qué habilidades tengo yo? Pues en las manos de Dios no hay límite. No hay límite. Y si no pongamos el ejemplo de los apóstoles, que no hubieran... No sé si alguno lo hubiéramos aceptado en nuestra comunidad de iglesias si entrara por la puerta y a bote pronto no hubiera... Habrían acabado en la radio los pobres. Entonces, no sé si vosotros... Yo no quiero que mi iglesia sea un departamento de recursos humanos ¿no? No sé cómo lo veis. Lo que pasa es que o sea, es como confuso, te explico algo, porque estas habilidades blandas no las voy a desarrollar con una técnica específica, es casadas con el Señor y son igual y común. Es que la diferencia es que no es forzado, es algo natural en nosotros, que el Espíritu Santo te ayuda. Digo, Señor, de todas estas habilidades siempre tendremos una que se destaque más, en la cual Dios nos los dio naturalmente y la hemos desarrollado más, pero hay otras que tal vez tenemos que pedir en oración y en orar, establecer qué me falta, reconocer que me falta, y lo otro es pedirle al Señor que me ayude, y no se nos puede olvidar practicar. Hay días que lo lograré, otros que no, ¿sabes? Porque no podemos negar, es el Espíritu Santo que nos ayuda, es mi contacto con el Señor. O sea, el mundo habla de habilidades y que tú puedas hacer ejercicio, pero también tenemos que practicar como cristianos, y dice que todo lo que pidieres Dios te lo dará. Cuando vamos de rodillas, Señor, hoy fallé, pero mañana lo intentaré hasta que forme parte de tu vida, porque el Espíritu Santo te llena y te capacita. Entonces, esa es la diferencia en una organización secular con nuestra organización. Nosotros somos de todo. Hay días que podamos tener buena comunicación, trabajamos en equipo en diferentes proyectos, pero nuestro proyecto es Dios, el Espíritu Santo, y que otras personas reconozcan que realmente Dios existe y que sí podemos ser diferentes. No toda la predicación es a través de la palabra, de un meeting, de una homología. No, la predicación tiene que ver mucho con el testimonio que cada uno de nosotros da. Si es verdad que son habilidades, hay que desarrollarlas. Si no se desarrollan, se atrofian, ¿no? Es como todo. José Antonio, vamos allá. El tiempo va pasando, estoy viendo el reloj y deberíamos ir pronto a la escuela sabática, pero tenemos tiempo todavía para una reflexión. Pero no es mi culpa, esta vez no fue mi culpa. Adelante, adelante. Bueno, si antes de hablar ya me decís, oye, acaba rápido. No. Venga, ¿qué tal? Venga. Hay tiempo. A ver, vamos a otra persona. Bueno, a mí este tema me parece pues muy pertinente, muy actual y muy conflictivo también, porque hay gente que parece que está llena de estas habilidades blandas que cuando luego llegan a casa parece que las cuelgan del perchero y son otras personas. Y son pues unos grandes actos de fingimiento. Es gente que tiene la gran capacidad porque, bueno, estar viviendo una realidad que no es realmente la tuya, a mí me parece tener un gran talento para eso, ¿no? Y en el mundo de la empresa vemos muchas veces gente que reacciona de unas maneras, que, madre mía y tal, que lo lleva todo controlado y después, bueno, pues los ves en otros entornos menos profesionales y dices, ay, que este no es el mismo, que me lo han cambiado. Después, esto, en cuanto a esto de las habilidades blandas en cuanto a la empresa, entiendo que son necesarias, pero también entiendo que más que desarrolladas, muchas veces se pueden fingir. Al igual que el lorito finge la voz de otros animales y no es la suya propia, no es su propio canto. Y en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a que nos habilita, en cuanto a que todo lo que le pidamos nos lo dará y tal, a mí me vais a permitir que sea un poco escéptico. En cuanto yo creo
que mira, Juanfran, cómo se pone. Yo creo que sí que el Espíritu Santo, claro que nos da cosas. Está el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo está lleno de este tipo de habilidades, ¿no? Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y yo llevo 40 años buscándolas y no las encuentro. O no al nivel que yo quiero. Es decir, todo es progresivo, todo es mejorable, y al final, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, porque si no, yo con esto, ¿qué quiero decir? Que no busquemos el ideal. Vayamos detrás de él, pero no nos obsesionemos con tener el ideal, el Señor me lo tiene que dar porque lo ha prometido, porque si no, yo creo que seremos unos cristianos muy infelices, porque nunca estaremos a la altura de nuestras expectativas. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que nos conformemos con lo que somos y con lo que tenemos? No, pero pongámoslo todo en perspectiva. Yo creo que el caminar es muy largo, y aún por mucho que camines, no vamos a llegar. Abriríamos 25 ventanas más, pero será para una próxima edición del Primer Pensamiento o para una próxima reflexión, porque es verdad, José Antonio, al hilo de lo que dices, y concluimos, que a veces eso también se utiliza como excusa, pues, para quedarte en la misma situación que hace 30 años. Entonces, estamos en proceso de aprendizaje, en proceso de crecimiento, y evidentemente no lo hemos conseguido, no hemos llegado todavía a la meta, pero vamos de camino. De manera que seamos justos con nosotros mismos, es verdad, pero sigamos desarrollando habilidades, sigamos mejorando, sigamos prosperando, sigamos creciendo, sigamos madurando. Y vuelvo a mi reflexión inicial y sigamos siendo Esther, un poco más eso corteses. es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Y lo profesional, ¿eh? Digo que eso es lo que decía el apóstol Pablo. No que lo haya conseguido ya, sino que prosigo, ¿vale? Es eso. No lo he conseguido, estoy en camino, pero no me paro, no me detengo y no me suelto. Pues todos teníamos, yo lo busqué rápidamente, está en Filipenses 3 del 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. En ningún momento hablamos de perfección, sino reconocer lo que nos falta y seguir trabajando en ello, pidiéndolo al Señor y practicando. Porque si no lo practicamos, si no sabemos que tenemos esa habilidad, no vamos a mejorar. Por eso Filipenses, puede buscarlo en su Biblia y lo dirá, Filipenses 3 del 12 al 14, es un versículo que propiamente está para esto. Seguiremos desarrollando además todos estos temas seguro, y ya hemos abierto también seguro la ventana de la curiosidad de quienes nos están viendo también, para seguir buscando sobre esto y seguir encontrando paralelismos en el texto bíblico. Pues seguimos. Gracias, Levi, por ese primer pensamiento. Todavía se queda un ratito con nosotros, porque nos vamos enseguida a nuestra escuela de Biblia.